Esquema de ordenamiento territorial. El esquema de ordenamiento territorial, para explicarlo, lo vamos a dividir en 5 subtemas. En primer lugar, tenemos la definición y alcance principal. El EOT se define como un instrumento de planificación que ha sido diseñado para los municipios con población inferior a los 30.000 habitantes. El EOT es una herramienta básica para desarrollar el proceso de ordenamiento del territorio municipal. Su propósito esencial es orientar la ocupación y manejo del suelo, buscando integrar la planificación física con la socioeconómica y garantizando el respeto por el medio ambiente. Cumple una función estratégica en la que se establecen objetivos, políticas, ya sea a largo o mediano plazo, y se regula el uso, ocupación y transformación del espacio físico. Ahora bien, en cuanto a estructura y contenido mínimo, hablamos de 2 componentes, que sería el componente por vigencia y unos contenidos mínimos específicos. En cuanto a los componentes por vigencia, estaría un componente general, pues este busca establecer los objetivos, estrategias y políticas de largo y mediano plazo para la ocupación y aprovechamiento del suelo. También hablamos de un componente urbano, en el cual se realizan algunas políticas, acciones, programas y normas para el suelo urbano. Estas pueden ser evaluadas a corto y mediano plazo. Por otra parte estaría el componente rural, que al igual que el urbano también evalúa algunas políticas, acciones y programas en donde se disponen normas para el suelo rural y su interacción con la cabecera municipal. Es allí cuando hablamos de una delimitación territorial, la cual incluye la división del territorio en un suelo urbano y rural. Por otra parte, tenemos los contenidos mínimos específicos, donde encontramos clasificación territorial, la estructura urbana, la regulación, que hablaríamos de las normas urbanísticas, usos del suelo, que ya sean como se definen en vivienda, educación, comercio, industrias, institucional, recreacional, turística. Y por otra parte, la vialidad, que muestre servidumbres, líneas de construcción, clasificación vial. Es de precisar que la estructura urbana obliga a definir una estructura general del suelo, lo que incluye el plan vial de servicios públicos domiciliarios, una zonificación y usos del suelo, que como se mencionaba, estos definen gráficamente los usos permitidos, incluyendo las categorías de vivienda, educación, comercio e industrias, institucional, recreacional y turística. La formulación debe culminar en planos de zonificación que muestren las normas urbanísticas, delimiten y utilicen una paleta de colores para clasificación de usos del suelo. Por otra parte, la regulación de construcción incluye normas urbanísticas requeridas para las actuaciones de parcelación, urbanización y construcción. Como se mencionaba, los planos de vialidad, junto con el cuadro de clasificación del sistema vial, en el que se clasifican estas vías como colectoras, secundarias, locales, principales, o también arteriales. Y por último, es de precisar que también es necesario detallar en la planificación del sistema de recolección, manejo y disposición de los desechos sólidos, esto en cumplimiento a los servicios esenciales. Ahora estaría la gestión del riesgo de desastres. Cuando hablamos de gestión del riesgo de desastres, nos referimos a que este es un requisito obligatorio e inaplazable para la revisión de los contenidos del EOT, puesto que el EOT debe incluir
la determinación de las zonas de amenazas y riesgos naturales y las medidas de protección, tal como se establece en la Ley 1523 de 2012, en donde se define la gestión del riesgo como un proceso social destinado a contribuir a la seguridad, bienestar y desarrollo sostenible. La revisión o expedición del EOT está condicionada por una delimitación y zonificación de las áreas de amenaza y la delimitación y zonificación de las áreas con condiciones de riesgo, con la determinación de las medidas específicas para su mitigación. Ahora podemos pasar a el proceso de revisión y las etapas mandatorias. En cuanto al proceso de formulación, revisión y ajuste del EOT, de acuerdo con la normativa vigente, este se realiza a partir de unas fases obligatorias. En primer lugar, pues encontraríamos como tal el seguimiento y evaluación. El seguimiento y evaluación implica una recolección, análisis y reporte de información para medir los avances del plan y determinar los motivos para proceder con la revisión. En segunda instancia estaría el diagnóstico. Este consiste en el análisis integral de las condiciones actuales del territorio, lo que incluye la revisión de la población económicamente activa para participar en la demanda de infraestructura, así como en la estimación de tendencia de crecimiento urbano. Esta se mide a 5, 10 y 15 años. Por otra parte, estaría la fase de formulación. En esta etapa pues se toman decisiones de ordenamiento territorial para el municipio, definiéndolo como el modelo y ocupación de las normas específicas. Y por último, estaría la fase de aprobación. En esta pues se contemplan los asuntos a nivel ambiental de acuerdo con lo instaurado por la autoridad ambiental competente y también con las consultas que se hacen al Consejo Territorial de Planeación para poder adoptar dichos esquemas de ordenamiento territorial por el Consejo Municipal. Ahora bien, vamos a hablar de los desafíos críticos para la implementación. En cuanto a los desafíos críticos para la implementación, hablamos de en cuanto a que los municipios que manejan EOT enfrentan retos específicos debido a pues su complejidad regulatoria frente a la capacidad administrativa que se tiene. Es por esto que el EOT pues está diseñado para administraciones con menor capacidad fiscal y técnica, pese a que su alcance poblacional está sujeto a la alta exigencia técnica regulatoria, que en este caso sería la integración completa con la gestión del riesgo de desastres. Pues esto obliga a que exista un cumplimiento como tal de toda la normativa que se esté dispuesta actualmente. Acá también podemos rescatar que pues existe una exigencia de una capacidad técnica. Sin embargo, pues a veces existe ciertas dificultades debido a que no se cuentan con todo el equipo profesional como tal idóneo para poder realizar diferentes estudios, ya sea a nivel cartográfico y urbanístico, teniendo en cuenta que son las carreras más afines para poder hacer la implementación de estos esquemas de ordenamiento territorial. Como tal, por otra parte, pues estaría una financiación en cuanto a las dificultades que se puedan presentar en cuanto a que esto puede generar una transferencia de derechos de edificabilidad, que ahí hablaríamos de un urbanismo y de una organización como tal de las ciudades.
Por otra parte, la ejecución, puesto que estos se convierten en documentos muy normativos. Eh, y por otra parte, el liderazgo político. Allí pues también tendríamos como tal todas las políticas que se implementan desde el gobierno y lo cual puede retrasar alguna toma de decisiones oportunas para la revisión y el ajuste de los esquemas de ordenamiento territorial. Por otra parte, es un riesgo recurrente debido a que muchos de estos esquemas de ordenamiento territorial no están actualizándose constantemente. Sin embargo, esta planeación pues genera nuevos escenarios de riesgo y de degradación ecológica. Es de destacar que también aquí podríamos mencionar la articulación con las entidades, puesto que muchas veces el componente ambiental se considera como un elemento secundario y no como una característica principal que se debe evaluar para poder implementar estos esquemas de ordenamiento territorial.